Y para continuar en Altas Horas, nos vamos hasta la cabina de Mucho Más que Dos, quienes siempre nos ponen a reflexionar. En esta ocasión, Rita Abreu platica con Ena Paloma Ayala Sierra para hablarnos sobre estrategias con perspectiva de género en las escuelas normales. Sigamos poniéndole reflexión a nuestra madrugada, aquí, en Altas Horas. Porque realmente es muy interesante hablar de estas estrategias con perspectiva de género en las escuelas normales y en todas las escuelas, y de cómo lo miran los padres y de cómo piensan que desde la escuela hay que ir encaminando estos ambientes seguros para expresar emociones. Decía por ahí una de las personas que participó en el sondeo de opinión de nuestro programa, y ahí está todavía mucho por resolver. Así que ahorita te volvemos a dar la palabra para que tú nos vayas guiando qué es lo que está pasando en las aulas y cómo se están formando los maestros en esto. En la vida tenemos por lo menos 3 instituciones fundamentales para nuestra formación: la familia o el ámbito doméstico, la escuela y el ámbito laboral. Uh-huh. Sean algunas más dúctiles que otras, son instituciones que nos forman o a las que queremos alcanzar a sintetizarnos en ellas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de procesos hacia la transformación, hacia la igualdad, hacia mejorar nuestras formas de convivencia, necesitamos sí o sí tener en consideración esos 3 ámbitos. Uh-huh. Y muchas veces la política pública tiende a observar uno o a observar otro ámbito, pero no observarlos de manera integral. Y cuando se trata de transversalizar la perspectiva de género en la formación de sujetas y de sujetos, necesitamos observar por lo menos estas 3 instituciones de manera integral, y qué mejor a figuras estratégicas o a actores estratégicos que inciden de manera permanente en estos 3 ámbitos, y esos son las maestras y los maestros. La figura docente juega un papel fundamental, pues no únicamente en la enseñanza, sino también son parte de este dispositivo pedagógico del gran proyecto de nación. Y en un país como México, sustentado en procesos de cambio, de transformación histórica, el papel de las maestras y de los maestros ha sido fundamental para garantizar el ejercicio de determinados derechos para niñas, para niños, para jóvenes y para personas adultas. Entonces es importante voltear a ver esta figura, porque siempre tenemos presente en nuestra vida cotidiana a una maestra y a un maestro. De ahí fue que el Instituto Nacional de las Mujeres propuso esta estrategia que pone en el centro el papel de las instituciones formadoras de docentes, que no únicamente las escuelas normales, pero vaya, con las escuelas normales hemos tenido un trabajo muy importante a partir del 2019. Y creemos que estas instituciones formadoras de docentes pueden ser semilleros de cambio y utilizar, que no es la mejor palabra, pero sí aprovechar el papel transformador y formativo que tiene la figura docente dentro del aula y dentro de esta institución que es la escuela. Y esto quiere decir, Ena, que se han hecho cursos específicamente con el tema de perspectiva de género, que los maestros, maestras han tomado capacitación. En realidad contamos con una estrategia integral, es una estrategia marco dirigida a las comunidades educativas, o sea, docentes, estudiantes, personal administrativo, y es una estrategia que contempla un eje formativo en el que se han incluido, hemos tenido seminarios muy, muy ricos desde el 2019 a la fecha, hemos contado con talleres, con seminarios, con foros de discusión. En el 2019, en acompañamiento de la Subsecretaría de Educación Superior, logramos establecer una estructura nacional en las 265 escuelas normales del país y se nombró a una o un enlace de género. Esta persona, esta maestra o maestro, se encargó de difundir dentro de su propia escuela los contenidos que estuvimos desarrollando en el eje formativo de la estrategia, y entrado 2020 tuvimos un primer encuentro nacional con las 265 enlaces de género, donde acordamos
acordamos las pautas de trabajo de la estrategia. Entonces, hicimos este primer momento de discusión, de reflexión, para reconocer necesidades, para reconocer potencialidades, y nos arrancamos en acompañamiento del Colegio de San Luis y de la doctora Auresta López, una doctora, una investigadora muy reconocida en el ámbito de los estudios con perspectiva de género en la educación. Y bueno, el Colegio de San Luis nos ha brindado un acompañamiento muy fuerte para comprender las dinámicas dentro de las propias escuelas y las pautas pedagógicas para la formación con perspectiva de género. Y a partir de las gestiones del Colegio de San Luis y del Instituto Nacional de las Mujeres, para 2021 tuvimos un seminario con figuras de gran calado. Estuvo presente Rita Segato, estuvo figuras de ese corte, de esa talla, formando a estas enlaces. Muy buena oportunidad, género. ¿no? Imagínate. Sí, fue un proceso de reflexión realmente muy profunda, porque las preocupaciones están allí y además las docentes, las maestras y los maestros acuden al diseño de estrategias para impulsar procesos de igualdad, porque muchas veces las maestras y los maestros nos dicen, mientras no hay un principio de igualdad, la parte técnica de la enseñanza no necesariamente se da. Luego tenemos otro eje dentro de la estrategia que tiene que ver con la habilitación de espacios seguros, con la construcción de habilidades institucionales dentro de las propias escuelas normales, y de ahí se desprendió la formación de comités o de unidades de género dentro de las propias escuelas, que son figuras que echan a andar planes para transversalizar en la vida institucional de la escuela normal la perspectiva de igualdad, la perspectiva de paz y la perspectiva de género. Hemos acompañado al día de hoy aproximadamente 25 unidades de género de las 265, digamos que es una forma de pilotear el diseño de programas de trabajo y la implementación de estos programas de trabajo. Entonces ahí también nos hemos metido a la vida institucional, a la dinámica de convivencia de las propias escuelas, y después tenemos trabajo con las y los estudiantes, con las que van a ser las próximas maestras y los próximos maestros. De ahí tenemos el concurso nacional de investigación Dolores Correa y Zapata, que viene editándose desde el año 2020, y donde se promueve que no importa sean mujeres o sean hombres, desarrollen investigaciones con perspectiva de género. No siempre se trata de trabajos de tesis, estamos abiertas en este concurso a recibir proyectos de aula, portafolios de investigación y bueno, todas estas herramientas que cuentan en el ámbito normalista para que se titulen las y los chavos, pero nuestra intención, más que observar, por supuesto que es importante, pero más que observar la calidad técnica de la metodología de investigación inserta en estos documentos, es por supuesto incentivar una reflexión que no necesariamente estaba presente en la creación de conocimiento dentro de la dinámica normalista y dentro de los estudiantes de las escuelas. Entonces hemos recibido tesis súper interesantes, cada premiación lloramos porque son premiaciones muy emotivas, nos hemos encontrado con... ¿Y premian solo una? Premiamos 4. En cada edición. En cada edición, exactamente. Ajá. Premiamos 4 porque la primera edición fue con 3 lugares, primero, segundo y tercer lugar, pero los trabajos realmente son tan buenos. Se nota esta vocación de servicio de las chavas y de los chavos que participan, que se meten en sus comunidades, que se van a las escuelas donde están haciendo su servicio, se involucran de una manera importante incluso en la autocrítica y en la reflexión, es un acompañamiento con las personas que les asesoran. Uh-huh. Entonces es tan bueno el resultado que teníamos 3 lugares y varias menciones honoríficas. Yeah. Dijimos, no, bueno, eso fue en una primera edición. En una segunda edición nos vimos en la necesidad de abrir 2 categorías. Esto significaba 6 premios. Trabajar, por un lado, con el tema de prevención de violencias desde el aula, y el segundo gran tema o categoría del concurso tiene que ver con las políticas hacia la igualdad o acciones hacia la igualdad, los procesos de cambio de transformación, apostar por el cambio cultural y demás.
Y aún así teníamos la necesidad de buscar menciones honoríficas porque en verdad los trabajos son emotivos, son buenos y entregan resultados muy valiosos para el acto de enseñanza y para el proceso formativo. Y ya en las siguientes ediciones ya nos quedamos con 2 categorías y 4 premios. Premiamos del primero al 4º lugar. Y nada, nos hemos encontrado sobre todo en las 4 ediciones mucho interés de los chavos para reflexionar sobre el papel de la escuela, sobre el papel de las mallas curriculares o de las dinámicas formativas en la construcción de masculinidades o de la identidad masculina, con distintos trabajos, con distintas reflexiones. Te decía que en la premiación del año pasado, en verdad, fue muy conmovedora porque hay uno de los concursantes nos expone estas minuciosas formas que están dentro de la enseñanza de las matemáticas, que fortalecen las figuras de masculinidad violenta y hegemónica entre las niñas y los niños. Qué interesante. Muy interesante porque son cosas que para las mortales pasan totalmente desapercibidas. Sí, completamente. Y ahí, enseñándote matemáticas, te están dando todo el modelo. Claro. En un momento dado patriarcal o se puede invertir, se puede subvertir. Sí, ciertamente. Recordarás que fue 2019, me parece 2020, cuando la Secretaría de Educación Pública tuvo que sacar un exhorto, un posicionamiento a un cuento que se comenzó a difundir. Era un cuento dirigido a niñas y niños para motivar la enseñanza en matemáticas. Y era un cuento sobre la línea recta y el punto. Y entonces, la trama del cuento es que la línea recta acosaba al punto. La línea recta es masculina, el punto es femenino, y la línea recta le decía al punto todas sus cualidades y todos sus atributos femeninos, y entonces se reproduce una escena de acoso y de hostigamiento a esta figura femenina que lo que hacía era lanzar el mensaje de eso está bien y es normal. Fue necesario hacer un llamado a retirar esa discusión de ahí. Guau. Bueno, para que vean cómo muy fácilmente podemos caer y reforzar estos estereotipos, ¿no? De roles y de qué le toca hacer a una mujer, qué le toca hacer a un hombre. Pues gracias, Ena Paloma, por saludarnos aquí, por venir a Mucho Más que Dos, por hablarnos de estas estrategias con perspectiva de género en las escuelas normales. La parte educativa seguirá siendo un tema que realmente nos apasiona mucho, y en próxima ocasión podemos hacer así también verlo así, de esta manera transversal que nos decías, ver qué pasa en las familias, qué pasa en los ámbitos de trabajo que hemos explorado más, pero sobre todo educación y familia. Ahí podríamos seguir bordando, ¿no? ¿Te parece bien? Sí. Para una próxima ocasión. Me gusta muchísimo. Muchísimas gracias, Ena Paloma Ayala Sierra, directora de seguimiento a la Política Nacional para Combatir la Violencia contra las Mujeres de InMujeres. Muchísimas gracias. Ahora ya nos da tiempo de meter a Simone de Beauvoir. Pues una maestra, Simone de Beauvoir, si no se lo propuso, pero creo que además era profesora, además de filósofa francesa, porque ha sido maestra por muchas generaciones y una gran escritora. Escuchen esto con atención. El feminismo es una forma de vivir individualmente y luchar colectivamente. Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa. Bueno, pues ya saben que ustedes forman parte de estas construcciones, de estas ideas, de estas reflexiones, y un poco retomando lo que nos decía Ena Ayala Sierra, con respecto a que todas estas reflexiones, cuando parten de una autocrítica, se enriquecen mucho, cuando parten de cómo lo vivimos, qué nos pasó en nuestro entorno así personal, íntimo, en lo que fue nuestra vida, las frases que escuchamos, con lo que nos bombardearon, incluso con lo que nos bombardeó la televisión en un momento dado. Todo eso es muy buen punto de partida para ir diciendo qué quito del camino, cómo lo allano, cómo construyo cosas diferentes. Vamos a despedir también a las audiencias de Radio IPN que están con nosotros
gracias a su frecuencia modulada en el 95.7, a decirles que el día de mañana los esperamos en punto de las 10 o en cuanto termine la conferencia matutina del presidente López Obrador. Aquí estaremos y también nos vamos a quedar con Mazatlán, Colima, Coatzacoalcos, Tapachula y las ciudades que se unen a Altavoz para escuchar mucho más que dos. Les recordamos a todos que tenemos el WhatsApp 5650 23 23 50 y que también estamos a través de las redes sociodigitales @altavoz MX Radio. Comuníquense, repórtense, háganse presentes, hagan valer su voz. Aquí esperamos sus palabras. Tal y como lo acabamos de escuchar, la figura docente juega un papel primordial no solo en los procesos de enseñanza de niñas, niños y niñas, sino también en sus procesos formativos pedagógicos integrales como seres humanos. Por ello, resulta fundamental que en la preparación profesional de las y los docentes se ponga en el centro el desarrollo de estrategias de perspectiva de género que posibiliten un semillero de cambio, capaz de contribuir a la construcción de una sociedad en donde la otredad y la diferencia sea respetada y abrazada. De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, la perspectiva de género se refiere a la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación desigual y la exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Cuando se habla de perspectiva de género, se hace alusión a una herramienta conceptual que busca mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres se dan no solo por una determinación biológica, sino también por las diferencias culturales asignadas a los seres humanos. Si desde niñez comenzamos a entender que no existen diferencias biológicas, creamos entornos más seguros, no solo para las niñas y niños, sino también para las diversidades, al cuestionar el sistema binario en el que vivimos y dar paso a vivir desde lugares mucho más libres.